Radio 4 de noviembre. La voz del movimiento revolucionario Túpac Amaru. El movimiento revolucionario Túpac Amaru se dirige al pueblo peruano en otra emisión de la Radio 4 de noviembre, fecha de la rebelión Túpac Amarista. Porque Radio 4 de noviembre es la voz de la insurgencia y un arma para nuestra liberación. Túpac Amaru vive, vuelve y vencerá. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libera de hermano, la sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libera de hermano, la sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libera de hermano. El Perú fue cuna de una extraordinaria civilización, el grandioso Tahuantinsuyo. Se extendió por gran parte de lo que hoy conocemos como América del Sur. Llegó por el norte hasta Ecuador y Colombia, y por el sur hasta Chile, Bolivia y el norte de Argentina. El Perú es algo más que un país ubicado en las entrañas de Sudamérica. El Perú es algo más que un país de 20 millones de habitantes. En el suelo y subsuelo, el cobre, el hierro, el oro, la plata, el uranio y otros minerales abundan en las costas y Andes, así como la selva también es riquísima en maderas y petróleo. Nuestro mar no solo es una gran despensa para la alimentación popular, sino reserva de cuantiosas riquezas marítimas. Contamos con enormes extensiones de tierras cultivables. El Perú es un país rico, sin embargo, nada nos pertenece. Solo somos dueños de una larga historia de combates, dueños de la imaginación, dueños de este agreste y hermoso paisaje. Dueños también de la esperanza, la dignidad y la rebeldía. Porque el Perú es un pueblo en lucha permanente por su dignidad. Hace más de 450 años, el Perú fue asaltado y nos lo arrebataron. 450 años de opresión, 450 años de lucha cruenta e indesmayable. Llegaron primero los Pizarro, los Hernando de Luque y los Almagro. Entraron con la cruz y la espada. No solo destruyeron un gran estado colectivista, sabiamente organizado, donde primaba el bienestar, sino que la ambición desmedida y el desprecio por los nativos los llevó a aniquilar a más de 8 millones de sus habitantes, el 90% de su población. Después fue la prepotencia inglesa, y luego los norteamericanos, los modernos invasores, los modernos colonizadores que han impuesto sus deseos e intereses. Para esto han contado con la complicidad subordinada de gobiernos y mandos de las Fuerzas Armadas, que complacientes y por migajas permiten el saqueo de nuestras riquezas. El Perú, a diferencia de otros países, jamás tuvo una clase dirigente. En 160 años de vida republicana, solo se formó una castrada clase dominante, incapaz de desarrollar un proyecto nacional. Desde el gobierno han demostrado que sus intereses no son los del Perú, los de la patria, sino el servilismo desmedido al imperio de Turquía. Clase dominante que solo aspira a su enriquecimiento, recurriendo a la explotación, la corrupción, a la estafa, a los usos del poder en provecho personal o familiar, a las actividades ilícitas. En 160 años, las clases dominantes no han hecho otra cosa que cambiar de amos y acosar al pueblo, desencadenando todas las plagas de la injusticia.
Para lograr mantenerse en el poder, turnaron gobiernos civiles y militares, con tal de acallar las protestas y presión de las mayorías descontentas. A ellos solo les interesa garantizar el mantenimiento del explotador sistema capitalista. Gobiernos que, privilegiando el entreguismo a la voracidad transnacional, han agudizado en nuestro medio la crisis que internacionalmente azota al sistema. Prueba de ello es el cuadro desastroso que se presenta para los sectores populares en el plano económico, político, social y moral. Ante el fracaso y agotamiento de la dictadura militar, se recurrió a los gobiernos civiles, al llamado retorno de la democracia. Democracias que para subsistir requieren del elemento autoritario, de la represión como factor fundamental. Por eso el ejercicio del poder en nuestro país por las clases dominantes parten de la utilización estructural de la violencia represiva como factor principal de la dominación. Y estas llamadas democracias no permanecen ajenas al uso de esta violencia, sino que la practican con ferocidad insistente. En estos gobiernos, la presencia de las Fuerzas Armadas asumen diversas formas para expresar su poder. La militarización aparece abiertamente o de manera mediatizada, no ocupando el primer plano, sino controlando subterráneamente. Es necesario también terminar con el mito de que las Fuerzas Armadas en América del Sur son una institución esencialmente militar. Su intervención en política es particularmente intensa. En 1980, luego de 12 años de administración militar, se reinauguraba con el segundo belaundismo el sistema parlamentario. El gobierno belaundista llevó al país a una de las peores crisis de nuestra historia republicana. En los 5 años de gobierno belaundista, estos son los resultados. El gobierno belaundista permitió el ingreso desproporcionado de los pulpos transnacionales al mercado interno, destruyendo la pequeña y mediana empresa. Aumentó la inflación hasta llegar a 160%. La recesión se extendió a todos los sectores productivos. Déficit en la balanza de pagos. Endeudamiento y restricción en la inversión pública. El 65% de la población desocupada o subempleada. Se empobrecieron las capas medias. Aumentó la delincuencia, el narcotráfico y la prostitución juvenil e infantil. Despidos masivos y aumentó el costo de vida. 50.000 tuberculosos sin esperanzas de ser atendidos. El gobierno belaundista benefició a las empresas petroleras norteamericanas no cobrándoles impuesto por un monto de $500 millones, regalando así nuestro petróleo a empresas extranjeras. La producción minera cayó en un 10%. El cobre hipotecado para cubrir una deuda de $16.000 millones. En su afán de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, nos llevaron al desastre económico. El destino de este país, en manos de estos gobernantes, se orientan bajo el ala del águila yanqui. El gobierno belaundista fue culpable de la guerra sucia en las zonas emergentes. Las torturas, las desapariciones y las fosas comunes son parte de la estrategia antisubversiva de las Fuerzas Armadas. El aparato represivo compuesto por contingentes del ejército, infantes de marina, hinchas y apanates, aplica en las zonas de emergencia la teoría contrainsurgente aprendida en la Escuela de las Américas, de sus instructores norteamericanos. La aplicación de la teoría contrainsurgente no es otra cosa que terrorismo de Estado. Como se comprobó después, con los más de 5.000 muertos, 2.000 desaparecidos y las fosas clandestinas, el arrasamiento de comunidades campesinas donde se viola, se asesina y es usual la tortura. Aparición de fosas comunes como las de Pucayapi, Chocos y otras, con cadáveres cruelmente torturados y mutilados. Niños a los que no se respeta la vida, mujeres violadas. Complicidad en los crímenes de los periodistas en Uchurajay. Compañeros de nuestro movimiento y de otras organizaciones detenidos y torturados. A ellos se les niega la calidad de presos políticos, desconociendo el Tratado de Ginebra. Los derechos humanos pisoteados. Para cambiar esta situación, no basta con la lucha de las organizaciones naturales de las masas trabajadoras, como los sindicatos, los gremios y otras asociaciones reivindicativas del pueblo. Un cambio profundo requiere contar además con organizaciones de carácter político-militar y de esencia popular. Por estas razones, el movimiento revolucionario Tupac Amaru inicia sus acciones guerrilleras en el Perú
en 1984. No es posible soportar tanta vergüenza sin rebelarse. El movimiento revolucionario Tupac Amaru aparece durante el segundo belaundismo, pero su proyección no es solo inmediata, sino una respuesta histórica a este sistema y lucha por conquistar una sociedad nueva y justa. Nuestra lucha está enraizada en la historia de nuestro pueblo. El movimiento revolucionario Tupac Amaru recoge el legado histórico de nuestros padres, que desde Manco Inca supieron alzarse contra el colonialismo español. El movimiento revolucionario Tupac Amaru se nutre de todas las epopeyas populares en la búsqueda de la justicia y la dignidad. Ayer fue la lucha contra el despotismo español, donde Tupac Amaru encarna la rebeldía, las ansias de libertad y el coraje indómito de todo un continente. Asumimos la larga lucha de las masas anónimas contra las clases dominantes. Ayer las heroicas gestas de Santos Atahualpa y de las montoneras de indios, mestizos y criollos de nuestra primera independencia. Luego la resistencia contra el invasor chileno con Cáceres, Drauz y Bolognesi. Las rebeliones de Atusparia, Huichú Pedro y Rumimac. Las jornadas por las 8 horas, aporte extraordinario de la Mauta, José Carlos Mariátegui. La insurrección popular del 7 de julio de 1932 en Trujillo, liderado por el Búfalo Barreto, y el levantamiento de la marinería en 1948. Las luchas del campesinado, la insurgencia guerrillera de 1965 en nuestro país, dirigidas por los comandantes Luis de la Fuente Uceda y Guillermo Lobatón. Comandante guerrillero, con las armas en la mano, entre ríos y quebradas, tu enseñanza sigue en pie. Te contempla el campesino y el obrero en la ciudad. Todos juntos moveremos las montañas otra vez, otra vez. El movimiento revolucionario Tupac Amaru recoge el ejemplo histórico de los mártires anónimos de nuestro pueblo y de nuestro movimiento que con su sangre siembran la semilla del futuro. Nuestra lucha forma parte de la historia de nuestro pueblo, por la liberación nacional y el socialismo. Tomamos el nombre de Tupac Amaru porque es la vinculación de nuestro pasado glorioso con este presente de lucha y que victorioso se proyecta al futuro, desde los escarpados Andes milenarios con las ciudades obreras. Porque Tupac Amaru vive en cada rebelde, en cada revolucionario, y hoy que renace a la lucha contra el imperialismo, reconstruye sus miembros en cada uno de los militantes por la revolución. Tupac Amaru, por ti aprendimos a pelear. Tupac Amaru, en ti encontramos libertad. Padre Inca, vuelve a crecer, que el futuro debes saber, que tus ideas viven en tu pueblo otra vez. Vamos juntos a conquistar lo que tú quisiste lograr. Si no pudimos ayer, hoy lograremos triunfar. El movimiento revolucionario Tupac Amaru es una organización revolucionaria, político-militar y antiimperialista. La estrategia que asume el movimiento revolucionario Tupac Amaru es el de la guerra revolucionaria del pueblo, orientando la lucha popular hacia la victoria sobre el enemigo de clase. Lo que se trata es de acumular fuerzas revolucionarias para el poder, y actualmente solo es posible mediante el desarrollo de la lucha armada. Las otras formas de lucha, como la legal, sindical y otras, no se descartan, sino que son complementarias y deben ordenarse en función de la lucha armada. Tenemos que avanzar en la formación de un frente amplio de masas. Un frente que ejecute acciones de autodefensa en los conflictos reivindicativos y que avance en la creación y multiplicación de las unidades milicianas. Un movimiento de masas que acompañe la lucha guerrillera y en el combate mismo se convierte en el futuro ejército revolucionario. El objetivo del movimiento revolucionario Tupac Amaru en esta primera etapa es la construcción de una organización de vanguardia que sea capaz de complementarse con las masas trabajadoras y orientar sus luchas hacia la toma del poder. En el plano político y dentro del objetivo de la acumulación de fuerzas, nuestra finalidad es ganar la simpatía de los amplios sectores del pueblo, convocándolas a la lucha decidida, justa y valerosa contra los enemigos de clase.
El movimiento revolucionario Tupac Amaru ha iniciado la lucha con la propaganda armada, que no es más que el comienzo de la lucha guerrillera. La propaganda armada es un factor de primera importancia en todo este proceso, y es una necesidad que nuestro pueblo debe asumir con dignidad y valor. En el plano militar, el objetivo fundamental será el de convertirnos en una fuerza militar indestructible que garantice la victoria sobre el enemigo. Otro de los aspectos fundamentales de la estrategia del movimiento revolucionario Tupac Amaru es unir en el transcurso de este proceso a los más amplios sectores populares con el fin de crear las condiciones para la construcción del Frente Amplio Social. Un país atravesado por la crisis como el nuestro requiere de transformaciones estructurales. De lo que se trata es de transformar, cambiar, y no de maquillar para que todo siga igual. El movimiento revolucionario Tupac Amaru continuará con su accionar político-militar y propone la creación de un frente por la democracia, la justicia y la paz, que levante un programa de liberación nacional y social, que recoja las demandas y las esperanzas del pueblo peruano. Frente donde participen los demócratas, los progresistas, los patriotas, los sectores populares del APRA, la Iglesia, la Izquierda Unida, los gremios y centrales de trabajadores, a fin de combatir a los verdaderos enemigos de la nación, al imperialismo, las clases dominantes y a este gobierno autoritario y caudillista. Llegó la hora de declarar culpables de traición a la patria a todos aquellos que saquean nuestras riquezas y son los representantes serviles de los yanquis. Llegó la hora de detener la tortura y la masacre de nuestros hermanos. Llegó la hora de detener el asesinato lento al que se somete a nuestro pueblo, elevando día a día el precio de los alimentos. Llegó la hora del resurgimiento de Tupac Amaru, encarnado en los hombres y mujeres honestos de nuestro pueblo que se levantan en busca de la libertad y la justicia. Las acciones guerrilleras del movimiento revolucionario Tupac Amaru son un llamado a la lucha por la defensa de la vida y por la conquista de una auténtica democracia para nuestro pueblo. El movimiento revolucionario Tupac Amaru llama a los jóvenes, mujeres y hombres a levantar la cabeza y enfrentarse a los enemigos de nuestro pueblo. Llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con la lucha revolucionaria en el país. Llamamos a los sectores comprometidos con los intereses populares a luchar contra este sistema injusto. Tenemos que fortalecer en la lucha directa las organizaciones naturales de masas, en los gremios, frentes de defensa, federaciones. Solo la movilización y la lucha con las masas y las armas lograremos nuestra liberación. Todos estamos en condiciones de luchar. Solo así comenzaremos a recuperar nuestra dignidad nacional. Con la agitación y el enfrentamiento. Con la movilización y la lucha legal. Con la lucha revolucionaria político-militar. Con todas estas armas vamos a triunfar. Tupac Amaru regresa hoy con más fuerza y recompone sus miembros en cada uno de nosotros. Con las masas y las armas venceremos. Tupac Amaru vive y vencerá. Libera, hermano, libera, hermano.